Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Respuesta del presidente Obrador y seguramente, como acordamos, en las próximas mesas resolutivas que vamos a tener con él, a partir, nuevamente retomando este trabajo con él para el día 25 del presente. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ciudad de México, Palacio Nacional, 15 de abril de 2024. Compañeras y compañeros, maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, presentes. En respuesta puntual a su escrito del día 1 de abril de 2024 y cumpliendo el compromiso de expresarles con apego a la verdad y la justicia las posibilidades que tenemos de atender su pliego petitorio en el entendido que como servidores públicos solo somos representantes y administradores de los bienes del presupuesto de los mexicanos, de los dineros del pueblo. En primer término, les manifiesto que siempre he defendido la educación pública, sus postulados populares y el magisterio nacional. No estoy en contra de la educación privada, pero el Estado tiene la obligación de garantizar a todos y todas, sin importar la condición económica y social, la enseñanza y el aprendizaje de calidad en condiciones de igualdad y de manera gratuita. Pues la educación no es un privilegio, sino un derecho. Asimismo, siempre he reconocido que han sido ustedes, durante el periodo neoliberal, los maestros de la coordinadora, la vanguardia y la defensa de este derecho ante el acoso de quienes desean poner a la educación al mercado y convertirla en una mercancía, en un vil negocio por el lucro y en beneficio de las élites, en franca exclusión de millones de pobres y hasta hace poco ignorados y humillados. Ahora, como ustedes saben, y es dominio público, se atiende y se respetan todos, pero se da preferencia a los más necesitados. Hay democracia, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Las riquezas y el ingreso nacional, así como el presupuesto público, se entregan a las clases y sectores populares, y en mayor proporción a los de abajo. Por eso les informo que no solo hemos cancelado la mal llamada reforma educativa, cuyo objetivo principal era la privatización de la educación, sino que hemos llevado a cabo 4 acciones fundamentales. Primero, además de respetar como se merece y valorar la importante atribución de los trabajadores de la educación para el desarrollo nacional, las maestras y maestros de México han recibido aumentos salariales y prestaciones por encima de la inflación. En términos generales, con esta política laboral se ha beneficiado a 1.215.000 trabajadores del sector educativo. En el caso que ganaban menos, los incrementos han significado hasta 135%. Por un ejemplo, un maestro en el 2021 obtenía una remuneración de 6.800 pesos mensuales. Ahora recibe 16.000 pesos. El financiamiento de estos aumentos ha representado de 2019 a la fecha un incremento adicional al presupuesto federal del orden de los 160.000 millones de pesos. Agrego que hasta ahora se ha basificado a 950.000 maestras y maestros. Número 2. El programa de la escuela es nuestra. Ha hecho llegar presupuestos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 173.670 planteles educativos con una inversión global de 90.000 millones de pesos. 3. Se retomaron los contenidos de los libros de texto gratuitos
con la participación de las maestras y los maestros, pedagogos y otros especialistas en las distintas materias para hacer realidad una educación científica, humanística y pluricultural. 4. Como nunca había sucedido en la historia de nuestro país, se está otorgando 27,000 millones de becas a estudiantes y familias pobres desde el nivel básico hasta posgrado, con un presupuesto invertido desde el 2019 hasta el 2024 de 511,000 millones de pesos. Adelante, compañera. La misma porquería. Compañeras y compañeros, maestros de la CENTE, en cuanto a sus planteamientos específicos, les respondo que desde el inicio de mi gobierno sigo cumpliendo el compromiso de respetar la libre manifestación de las ideas, la movilización pacífica, el derecho de huelga y la pluralidad democrática. Con esta filosofía hemos liberado a todos los presos políticos encarcelados durante la imposición de la mal llamada reforma educativa. Estamos comprometidos también con reparar el daño a causa a familiares de víctimas de la represión y de quienes injustificadamente fueron agredidos, perdieron la vida y padecieron de persecución o cárcel durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas. Hemos avanzado en la reinstalación de despedidos durante este periodo autoritario, pero si existieran todavía maestros cesados no atendidos, procederemos de inmediato a promover su reinstalación. En cuanto a mejoras, los servicios de salud y de pensiones, les informo que estamos limpiando de corrupción al ISSSTE, rescatándolo de la privatización, integrando sus servicios médicos que fueron subrogados para el lucro de políticos corruptos y lo más importante, estamos reparando clínicas, construyendo hospitales, equipándolos, contratando médicos, enfermeras y enfermeros, especialistas y garantizando hasta ahora el 91% de abasto en recetas surtidas. De igual forma, les expreso que el 1 de mayo comenzará a conformarse un fondo de pensiones para el bienestar que busca compensar a trabajadores de la educación que fueron afectados por las contrarreformas a la seguridad social impuestas durante el gobierno usurpador de Felipe Calderón y avaladas por la dirigencia del sindicato magisterial de aquel entonces. Por último, les transmito 3 reflexiones finales. Primera, les propongo mantener el diálogo para resolver diferencias que, como es natural, podemos mantener como entidades públicas, libres, autónomas y democráticas que somos. En ello siempre estarán pendientes de atenderles las secretarias de Gobernación, de Educación, Seguridad y Protección Ciudadana, la directora general del ISSSTE, el oficial mayor de la SED y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros servidores públicos. 2. En caso del otorgamiento de las plazas, no tengo oposición a que se llegue a un acuerdo con ustedes y con el centro, porque también ellos lo demandan, siempre y cuando se tomen en cuenta la antigüedad y no se permita el influyentismo, el sectarismo, el nepotismo o cualquier otra lacra de la política deshonesta del antiguo régimen. También reafirmo el compromiso que todos los egresados de normales públicas sean contratados como trabajadores de base. 3. En cuanto a su demanda en favor de las organizaciones sociales y en defensa de derechos humanos, les manifiesto que no se preocupen, que por convicción nosotros somos hombres y mujeres con ideales y principios auténticos, no simuladores, y siempre estaremos al lado de la justicia, de los humillados, perseguidos y condenados por la oligarquía y sus gobiernos autoritarios. Como siempre digo, no somos iguales a nuestros adversarios.
Asimismo, les informo que vamos avanzando en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa. Estamos preparando un diálogo con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos para informarles de manera directa cuánto hemos hecho y reiterar nuestro compromiso de encontrarles y seguir haciendo justicia. Por último, les reitero mi reconocimiento por su trayectoria de lucha en bien del magisterio y de la verdadera democracia. Y cada vez que requieran hablar conmigo sobre los asuntos tratados con los servidores públicos en las mesas de diálogo con compromisos, estaré siempre dispuesto a encontrarnos. Saludos. AMLO decía Que todo cambiaría. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto!